Bien, pues continuando con el material inicial para desarrollar un proyecto, una de las habilidades que tiene que tener un científico, pues es la de profundidad en el manejo de los conceptos. Y para ilustrar esta situación podemos plantear un ejercicio inicial, ¿no? Por ejemplo, vamos a definir tres conceptos. El concepto de pelota, el concepto de árbol y el concepto de luz. ¿Cuál de estos tres conceptos va a ser más sencillo establecer? Pues el de pelota, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es un objeto muy específico. Entonces su definición también tendrá que serlo. Pero ¿qué pasa con la definición de árbol? La definición de árbol agrega complejidad, ya que es un ser vivo. Entonces tiene más elementos para poder establecer su definición. Vamos a definir la luz. Entonces la luz es un objeto, aunque se puede percibir, pues es un objeto intangible, tiene un aspecto técnico. Su definición tendría que caer en terrenos técnicos, a diferencia del árbol. Entonces, pues agrega también complejidad a su definición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos vamos a un diccionario? Vamos a un diccionario, aquí está la definición tomada del diccionario de la Real Academia Española, de lo que es un árbol. Y nos presenta la definición número 1. Doy tiempo para leer la definición. Creo que es la que todos entendemos de árbol. Pero también nos da un aspecto de la definición de árbol que no se usa frecuentemente en la segunda definición, ¿no? Entonces tiene la definición 3, la definición 4, 5, en fin, ¿no? Inclusive pudiéramos agregar árbol como una estructura de datos, ¿no? Pues yo soy del área de ciencias de la computación y el árbol también tiene una connotación técnica, ¿no? Que creo que aquí no aparece, no aparece esa definición. Muy bien, entonces, primero habría que establecer el contexto de esa definición, ¿no? Por supuesto, árbol en el número 1. Y si nos vamos al número 1, pues la definición es pequeñita, ¿no? Dice aquí es una planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo. Esta es la definición y generalmente estas son las definiciones que vamos a encontrar en un diccionario. Pero en un documento académico, pues la definición tiene que ser más profunda. Entonces veamos algunos ejemplos de árbol. Dice, árbol. Un árbol es una planta que tiene la capacidad de producir oxígeno y consumir CO2. Algunos tipos de árboles pueden producir frutos comestibles. Entonces, esta definición que está aportando, que produce oxígeno, que consume dióxido de carbono y que también produce frutos. Digamos que es una definición basada en 3 elementos. Este ejercicio lo hice en un grupo y cada quien fue planteando su definición. Aquí hay otra. Es un ser vivo con diversas capacidades de producir oxígeno, dar materia prima y proporcionar fruto. Y puede proporcionar vida a todo ser humano. Esta definición fue hecha así, directamente, ¿no? Sin consultar ningún diccionario, ni ninguna fuente de información, ni nada. ¿Qué aporta? Bueno, aporta aquí ya que aparece la palabra ser vivo y aparece la materia prima, ¿no? Entonces, por su utilidad, ¿no? Desde el anterior ya decía que producía frutos, es materia prima y además consume dióxido de carbono, ¿no? Nos ayuda en ese ciclo de oxígeno, dióxido de carbono, ¿no? Después dice, otra definición dice, un árbol es un ser vivo, tipo fauna, consumen CO2, producen oxígeno y algunos dan frutos, ¿no? Entonces, pues al parecer aquí esta definición no está aportando algo nuevo. Otra definición es una planta que posee raíces, troncos, ramas, ¿no? Varía según las especies. Puede usarse leña como combustible y genera productos como corcho, resina. Entonces,
empieza o aporta las características de un árbol. Además, desglosa el término de materia prima, ¿no? En una definición anterior se dijo la materia prima, pero no se desglosó, ¿no? Otro dice es un conjunto de ramas y hojas que tienen vida, se alimenta de nutrientes de la tierra, a través de las raíces absorbe dióxido de carbono y las transforma en oxígeno. Bueno, pues ya está aportando la fotosíntesis, ¿no? Planta que puede alcanzar gran altura, en fin, ¿sale? Y aquí está la definición. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer una redacción de un concepto de manera profunda? Bueno, pues lo que podemos hacer es una lista de palabras o de conceptos relacionados. Entonces, de acuerdo a lo que se fue aportando, estas serían esa lista de conceptos, ¿no? ¿Es una estructura orgánica o es un ser vivo? Fotosíntesis, oxígeno, materia prima, en fin. Inclusive por su definición, ¿no?, etimológica. El segundo paso es clasificar esa lista de acuerdo al contexto de lo que queramos definir, ¿verdad? No voy a decir de lo más importante a lo menos importante, ¿no? Porque dependiendo del perfil del proyecto, alguien pudiera irse por el lado del ser vivo, otro por el lado del oxígeno, otro por la materia prima, en fin, ¿no? En fin, hay que clasificar la lista de acuerdo al contexto en el que queremos que opere ese concepto. Y luego hacer la conexión adecuada, ¿no? Entonces, aquí aparece una lista de recomendación de conectores. Entonces, cuando establecemos definiciones, estos conectores son muy importantes. Y no solo para conceptos, ¿no?, sino en cualquier plática cotidiana los conectores son muy importantes, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de conectores, ahí en el material, ahí está el material, ahí se puede revisar con cuidado. ¿Y para qué me sirven todos estos tres aspectos, no? Bien, pues ya con todos estos elementos, la parte final del ejercicio, pues es desarrollar el concepto final. Entonces, de acuerdo a la lista de elementos, pues la definición de árbol quedaría, ¿no? Árbol viene de la palabra latín, árbol o arborosis, ¿no? Ahí está un concepto. Aquí hay una conexión, simple y sencillamente con una coma, es un ser vivo que está conformado por raíz, tronco, ramas y hojas. Estos, ahí está la conexión, producen alimentos, fruto y nos dan oxígeno a través de la fotosíntesis. Además, aquí está el conector, protegen la tierra y continúa. Un árbol, punto y seguido, es otra especie de conector. Un árbol necesita agua, tierra, rayos solares. Y al igual que existen, acá hay otro conector y en fin, se va estableciendo un concepto. Entonces, aquí podemos ver la definición final de árbol con los elementos anteriormente planteados, ¿no? Entonces, este es un buen ejercicio inicial para prepararnos a lo que viene, ¿no? Nuestro proyecto generará o manejará conceptos dentro de él y habrá que establecerlos de manera profunda y adecuada, ¿no? Entonces, en resumen, pues aquí están las tres recomendaciones para poder establecer esos conceptos, ¿no? Hacer una lista de una sopa de palabras, vamos a decirlo así, una sopa de términos, ordenarlos, clasificarlos, ¿no?, y posteriormente redactar utilizando la conexión adecuada. Bien, pues por esta serie de videos inicial es todo. Muchas gracias por su atención.